en la Radio Canaria QSL Canarias. 4 menos 20 de la tarde en este lunes 22 de junio, casi que llegando al final del curso ya. Félix Díaz, Félix, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tomás. Apresuradas, pero buenas tardes. Aquí siempre a tiempo. Tú siempre llegas a tiempo, Félix. Bueno, hoy vamos a fijar la mirada en en un proyecto que se presentaba la semana pasada. De hecho, se presentaba en la Asociación de la Prensa de Madrid. Y hablamos, Félix, del Observatorio de Comunicación en Emergencia. Sí, quizás hoy es una situación un poco extraña, porque vamos a hablar un poquito de la gente que nos dedicamos a comunicar en emergencias. En las situaciones en las que todo el mundo demanda información de calidad, información prioritaria, información veraz para tomar decisiones. Y ahí, en este caso, un grupo de profesionales de la comunicación que llevan muchos años, que tienen muchísima experiencia en diferentes facetas de la comunicación de emergencias, han decidido han decidido crearlo, pero decidieron el pasado viernes presentarlo, como tú bien decías, en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, para hacer extensivo una cuestión que nos va a afectar mucho, creo yo, para bien, a todos los que nos dedicamos a comunicar sobre seguridad de emergencias. Y no solamente a la gente que está especializada en esta materia, sino también al resto de los comunicadores, porque creo que una de las ideas con las que nace este Observatorio de Comunicación en Emergencias es coordinar, facilitar, ayudar a que los que nos dedicamos a comunicar, los periodistas, la gente que transmite la información a la ciudadanía, sepamos comunicar mejor, de mejor manera, con más datos y con más criterio cuando estamos ante una emergencia, porque a veces es verdad que la emergencia, como hemos relatado muchas veces en esta sección, nos come la inmediatez, nos come muchas situaciones que nos obligan a rebajar a lo mejor esos índices de calidad en la información que damos. Y eso, como bien dicen ellos, que es uno de los lemas que ahora nos explicará nuestro invitado, ellos plantean que la información salva vidas. Y estoy bastante de acuerdo, pero nos lo explicará nuestro invitado, entiendo, a lo largo de nuestra charla. Sí, pues vamos a saludarlo ya. David Ferrero es vicepresidente y portavoz de Voz Madrid, es uno de los impulsores del Observatorio de Comunicación en Emergencias. Hola, David, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y encantado de estar en este programa y en esta sección tan interesante y que tanto nos une. Pues un placer conversar contigo, que te unas con nosotros, y lo primero que planteo es por qué vieron la necesidad, David, de crear este Observatorio de Comunicación en Emergencia. Bueno, pues vivimos en un mundo en el que cada vez parece que tenemos más riesgos y más amenazas sobre nosotros. No lo decimos solamente los profesionales de las emergencias, sino que lo dicen también las agencias que se dedican a esto, gubernamentales, no gubernamentales y de todos los ámbitos, internacional y nacionales. Y frente a estos riesgos aparece también el riesgo de no comunicar de forma efectiva, por un lado, para que el ciudadano tenga herramientas de prevención y de autoprotección si esas emergencias se materializan, y por otro lado, qué hacer si esa emergencia realmente nos cae encima, ¿no? Vemos cómo el cambio climático está acelerando también muchos procesos, muchas situaciones de emergencia. Es verdad que cada vez más hiperconectados como ciudadanos, pero eso también nos hace estar más vulnerables. Y frente a eso, pues la resiliencia, que es una palabra que ahora está tan de moda, ¿no?, pero que es tan importante, la preparación ante las catástrofes es fundamental. Y en esto entra en juego la comunicación. Por desgracia, en nuestro país hemos vivido emergencias muy importantes en los últimos años y hemos visto aquí cómo la comunicación, el cómo se comunica esa emergencia, el cómo se transmite o no el trabajo de los servicios de emergencia a los ciudadanos es fundamental, ¿no? Porque realmente el comunicar bien una emergencia de forma eficaz, como decía Félix, es fundamental a la hora de conseguir que la emergencia pues vaya más o se resuelva de una forma anticipada. Entonces, con ese espíritu, ¿no?, de querer contribuir a la buena información en emergencias, nace este observatorio. Por un lado, precisamente como comentaban, para pues aglutinar a profesionales de la comunicación y de la información en emergencias y tejer una red de alianzas para poner en común buenas prácticas y ejemplos de cómo se puede llevar a cabo una buena comunicación en emergencias. Por otro lado, por supuesto, el tejer alianzas que nos permitan avanzar y llevar más lejos este ámbito para, a fin de cuentas, ayudar al ciudadano lo máximo posible. Y luego también otro aspecto fundamental es el de la formación. Es muy importante que los portavoces, los gabinetes de comunicación en emergencias estén bajo la supervisión de profesionales, de periodistas que sepan de esto de la comunicación de crisis y de emergencias, y por lo tanto la formación, la capacitación y la especialización es muy importante. Y por último, es
la puesta en valor también del papel que juegan los profesionales de la comunicación en emergencias. Es verdad que hay otras entidades, como por ejemplo asociaciones de informadores de la salud, asociaciones de informadores de meteorología, etcétera, ¿no? Pero quizás no había una plataforma que aglutinase y que pusiese en valor el trabajo tan valioso que realizan los profesionales de la Ujú. comunicación en emergencias. Y con ese espíritu, ¿no?, de crear redes y de crear sinergias, nace este observatorio. Buenas tardes, David. En principio, y bueno, yo tuve la oportunidad de seguir esta presentación muy interesante a través de streaming, lógicamente a la distancia, y Canarias está a la distancia del que está, en este caso, de Madrid, donde se celebraba el acto. Pero bueno, las nuevas tecnologías también ayudan y me pareció muy interesante y quería compartirlo con nuestra audiencia y con la gente que habitualmente nos sigue, porque allí se pusieron ejemplos muy claros, muy evidentes de para qué y en situaciones muy complejas. Lo explicó muy bien, por ejemplo, la portavoz del 112 de Andalucía con los accidentes ferroviarios. Bueno, hubo muchísimos ejemplos que pusieron en dimensión por qué es importante que todos los que nos dedicamos a este sector, pero también todos los compañeros que trabajan en los medios de comunicación, que al final son, yo siempre lo digo, o sea, somos la infantería de la información para que los ciudadanos al final tengan esos datos que les permitan, insisto, tomar decisiones adecuadas en base a su autoprotección. Por eso te decía bueno, ¿por qué ahora y en este momento se crea este observatorio? Ujú. Bueno, como bien comentas, Félix, no solamente tenemos que hacer este trabajo porque todos los periodistas ante catástrofes nos convertimos en servidores públicos, sino también porque nos obliga a las administraciones públicas la Ley Nacional del Sistema de Protección Civil. Recuerdo que dentro de sus artículos hay uno en concreto que obliga a las administraciones públicas a informar al ciudadano tanto preventivamente como en caso de emergencia para que sepan a qué riesgos se exponen y cómo actuar ante ellos, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos ante emergencias híbridas, ante situaciones híbridas donde la emergencia tradicional ya no es tal, sino que todos los factores que están alrededor de una emergencia son importantes y entre ellos también el tema de la comunicación, de las redes sociales, cómo impactan las redes sociales cada vez que hay una gran emergencia. Ahora estamos ante el reto de la inteligencia artificial y cómo la creación de vídeos de la nada, ¿no?, o con la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, o el tema de la desinformación están a la orden del día e impactan precisamente en la resolución de una emergencia. De ahí que tanto Marta Crego como Miguel Ángel Rodríguez, mis compañeros en esta aventura del observatorio como impulsores y a los que se han sumado también más de 20 profesionales de gabinetes de comunicación en emergencias, del ámbito académico, del ámbito de los medios de comunicación, pues estemos preocupados, somos unos preocupados optimistas, por así decirlo, ¿no? Y creemos que hay grandes retos por delante en cuanto a la comunicación en emergencias, pero tenemos que empezar a trabajar ya sobre ellos y si lo hacemos en equipo, mucho mejor. Efectivamente, además de esa presentación del observatorio, dimos lugar en la presentación a las buenas prácticas en comunicación en emergencias, donde participaron Pilar Limón por parte del 112 Andalucía, Rubén del Campo, portavoz de AMED, y el magistrado Francisco Javier García, coordinador de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, para, de hecho, poner en valor los buenos ejemplos de cómo deben hacerse las cosas cuando hablamos de comunicación en emergencias, ante situaciones que son muy complicadas y desde las que el ciudadano espera una respuesta institucional rápida, pero a la vez veraz y útil, ¿no? Entonces, pues bueno, quisimos contar con estos tres portavoces, que la verdad es que fue maravilloso poder escucharles, y luego también, pues desde aquí agradecer tanto a la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid como a la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, del Ministerio de Interior, que participasen en un acto, porque al final esto demuestra que tanto los periodistas como las administraciones públicas también tienen una preocupación en mejorar esto de la comunicación en Ujú. emergencia. Tomás, me apetecía además, aparte de traer este tema a nuestra sección de hoy, también comentar, bueno, cosas que se hablaron en este observatorio, en esta presentación, que a lo mejor no están al alcance de todo el mundo, porque, bueno, la difusión a lo mejor era más limitada, más específica para gente que se dedica, nos dedicamos al mundo de la comunicación de emergencias, pero a mí me sorprendió muchísimo las explicaciones. Bueno, no es la primera vez, porque la verdad es que es una profesional que sus casi 30 años de experiencia en gabinetes de comunicación de crisis la avalan, que en este caso es Pilar Limón, que es la responsable de Ujú. comunicación del 112 Andalucía.
explicando una cosa que repetimos mucho en esta sección y que creo que hay que insistir en ella, ¿no? Referido en este caso a los accidentes de tren en Ademuz, en Córdoba, que hablaba de cuáles eran las prioridades a la hora de informar y con una presión mediática, que claro, esto fue, como diría el otro, antes de ayer, es la que Ujú. podemos sufrir cualquiera de los que trabajamos o nos dedicamos a la comunicación de emergencias en cualquier momento. Y una de las claves que a mí me parece una bandera casi para enarbolar en este asunto tenía que ver con la protección de las víctimas y de sus familias. Qué Porque importante. informar es muy importante, pero no hacer daño creo que también. No sé qué opina, en este caso te lo platico incluso a ti, Tomás, y a David, porque es una reflexión que a mí siempre no sé, siempre me sale cuando hablamos de estas cosas. David. Por supuesto, la ética periodística además nos obliga a ello, ¿no? A tener en cuenta tanto la protección no solamente de las víctimas como de sus familias y por lo tanto la información que se maneja muchas veces en emergencias es muy sensible y está en la mano de los profesionales el manejar bien esa información. La verdad que tanto Pilar como Rubén del Campo y Francisco Javier García pues nos dieron unas muy buenas lecciones. Invito a cualquier oyente que le interese y a los colegas de los medios de comunicación a volver a escuchar esa mesa de buenas prácticas, porque la verdad es que nos dejaron, pues, aparte de un testimonio muy valioso de cómo se manejan situaciones de este tipo, también muchos aprendizajes. Y este es precisamente el objetivo del observatorio, ¿no? Aprender de quienes lo hacen bien para que otros pues, puedan utilizarlo y comunicar cada vez mejor. Yo siempre, ahora con el ejemplo que ha puesto Félix, recuerdo aquel atentado, ¿no? En las Ramblas de Barcelona Ujú, en agosto de 2017, si no me falla la memoria rápida, ujú. y estar viendo por televisión en aquel momento cadáveres en el suelo, y en ese momento yo me ponía en la piel con todas las dudas, como profesional y como persona, de las familias que estaban viendo la tele en ese momento y se estaban dando cuenta que su familiar estaba botado en la Ujú. carretera o en la calle. Y esto me genera muchas dudas, David. Eso, además de que, como digo, va en contra de la propia ética periodística, también pensemos que estamos ayudando al terrorista a llevar a cabo esa acción, ¿no? Al final lo que quiere un terrorista es sembrar el pánico y si nosotros le estamos ayudando mostrando esas imágenes, pues estamos contribuyendo a eso. Hay muchas formas de informar, lo sabemos los que nos dedicamos a los medios de comunicación y desde luego que en este tipo de cosas, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado con la información que se da y cómo se da. También pasa cada vez que hay un control policial, por ejemplo, y las redes sociales se llenan de imágenes de ese control policial, que precisamente lo que busca en muchos casos es pues localizar a un delincuente o evitar un incidente, ¿no? Y muchas veces tanto los periodistas como también los usuarios de redes sociales no nos damos cuenta del daño que podemos hacer. Precisamente la comunicación institucional de los atentados, tras los atentados de Barcelona y Cambrils del 2017, es un muy buen ejemplo de cómo se gestionó la comunicación en ese momento. Y bueno, pese a que en muchas redes sociales se veían imágenes de los dispositivos de seguridad rastreando a los terroristas por las calles y por ciertos domicilios, también es verdad que muchas personas se pusieron a disposición de los servicios de emergencia a través de las redes sociales para evitar la difusión de esas imágenes, ¿no? Entonces, también ante ciertas situaciones que vemos que no se hacen como se debería, también vemos que si la ciudadanía está informada, sabe cómo debe actuar, pues sabemos que van a ser unos buenos aliados para los servicios de emergencia. Comentabas antes, David, en tu análisis inicial, y quizás está ahí la clave de la información en comunicación de emergencias, cómo contribuir a discernir lo que es información de verdad de directamente un Ujú. bulo, una mentira o desinformación interesada. Quizás ese sea, aparte de lo que ya hemos comentado, otro de los retos para impulsar este tipo de espacios en los que afinar, digamos, la instrumentación de la orquesta de comunicación e información de emergencias, ¿no? Ujú. Desde luego, para nosotros la desinformación es una de las mayores preocupaciones, como desde el observatorio, pero también desde los equipos de voluntarios digitales de emergencias, como bien sabes, Félix, nacimos como reacción a la cantidad de desinformación que hay
especialmente en redes sociales cuando surge una emergencia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque esa desinformación impacta de forma directa tanto en la seguridad de las personas como en el trabajo que realizan los intervinientes. El cómo detectar esa desinformación no es tan difícil, ahora cada vez más con el tema de la inteligencia artificial, pero al fin y al cabo tenemos que tomar conciencia los ciudadanos de que debemos ser los primeros cortafuegos de la desinformación. Y para eso, ante cualquier emergencia grande que nos llegue una información, deberíamos ponerla en cuarentena y verificar si esa información es veraz o no. ¿Cómo? Recurriendo a la fuente para un primer chequeo de dónde me viene esta información, ver si está publicada en un medio de comunicación fiable o no, cuál es esa fuente y luego, en segundo lugar, yendo a la fuente oficial. Siempre en emergencias es fundamental ir a la fuente oficial. Otro gran ejemplo de comunicación en emergencias efectivas fue todo lo que tuvo que ver con el volcán de La Palma. Y en fin, ahí pues hubo muy pocos bulos y muy poca desinformación porque se lideró la información oficial de forma rápida, de forma veraz y de una forma muy cercana al ciudadano. Pero es verdad que el impulso, Félix, David, de la ciudadanía es compartir en esos momentos de crisis, ¿no? De angustia, todo lo que les llega sin filtrar y empieza ahí un rebumbio tremendo, ¿no? Sí, de hecho es que las redes sociales están pensadas para eso, están pensadas para ser utilizadas prácticamente sin pensar y sin un mecanismo cognitivo, ¿no? Solamente para que puedas darle a me gusta o compartir. Entonces, eso hace que ante una información que yo en una emergencia considero válida como ciudadano e importante, mi primer impulso es compartirla y no. Deberíamos parar un momento, contrastar si esa información es verdad o no, qué es lo que está diciendo la fuente oficial y entonces ya proceder a compartir esa información oficial. Esto supone un esfuerzo pequeño, pero un esfuerzo para la población. Pero yo creo que merece la pena el que sigamos trabajando en esta línea y concienciando y sensibilizando al ciudadano de que un retweet o un compartir en Instagram o en TikTok una información que no está contrastada está poniendo en riesgo la vida de las personas en situaciones de emergencia. Y en este tramo final, David, también, hombre, no todo entre comillas, y estoy muy de acuerdo con las cosas que has planteado ahora mismo, pero también a veces tenemos que poner la carga de la prueba, como se suele decir, en las propias administraciones, porque a veces la capacidad de reaccionar, de dar la información adecuada, bueno, pues por muchos motivos, a veces técnicos, logísticos, de la propia intervención, retrasan esa, digamos, información oficial y en ese momento se produce una cosa que a todos, y en la radio mucho más, le tenemos miedo, que es el silencio. Y en el silencio crecen, digamos, las cosas que no nos interesan. Efectivamente, Félix. El silencio también es comunicar y no suele ser buena estrategia en ningún caso y de hecho pues si nosotros no comunicamos otros lo harán por nosotros, ¿no? Entonces sí que hay que exigir una información rápida a las administraciones públicas, que no quiere decir que sea información sin contrastar. Nosotros tenemos un decálogo de la comunicación en emergencias, no para los ciudadanos, sino para las propias administraciones y servicios de emergencia, que nace además de un seminario de comunicación en emergencias para periodistas que la Escuela Nacional de Protección Civil, EFE, y la Asociación de la Prensa de Madrid sacan cada año y que ha sido también un poco el germen de este observatorio. Y bueno, pues yo invito a todos los colegas y a todos los gabinetes de información a visitar este decálogo porque efectivamente una de las claves es el comunicar de forma temprana y veraz. Hay veces que no hace falta dar grandes comunicados, sobre todo al principio de una crisis, pero sí que tiene que haber un referente para el ciudadano y para el medio de comunicación. Y otro gran pilar es el tema de la empatía. La empatía es fundamental a la hora de comunicar en emergencias. David Ferrero, ciertamente muy interesante esta propuesta para reflexionar quienes nos dedicamos a la comunicación y a la comunicación en emergencia de forma más o menos regular, pero cuando ocurre también para contarlo como tratamos de hacer también en la radio pública y también a la ciudadanía, ¿no? Con estas pinceladas tan relevantes. David Ferrero, vicepresidente y portavoz de VOST Madrid, es uno de los impulsores del Observatorio de Comunicación en Emergencia. David, un placer que te sumes a la Radio Canaria. Un verdadero placer estar siempre con vosotros y enhorabuena también por el trabajo que hacen los periodistas, que digo es fundamental cuando surge una emergencia. Gracias. Un abrazo grande y la suerte también de contar con profesionales como Félix. Félix, gracias. Un placer como siempre, un saludo. Feliz semana y el último lunes, el próximo.
que nos vamos de vacaciones. Estaremos, sin lugar a dudas. Ay, Dios mío. Hay que rematar la temporada. Félix, cuídate mucho. Feliz Igualmente. semana. Las noticias de las 4 con Ángel González y nuestra segunda hora enseguida, a la vuelta. WhatsApp de la radio, 628 515151.